Santa, hola Felipe, hola Carlos, hola Roxana, hola a todos los que están conectados en este día lunes. Aunque no lo crean, estamos aquí con Tomás, obviamente. Y vamos a estar conversando hoy día de las cosas que ha tuiteado, cómo va la política. Les doy las gracias por estar acá, los invito a suscribirse, a unirse al canal también. Y otra cosa que los invito a hacer, porque voy a estar esta semana transmitiendo hartas noticias, la próxima semana también, y así sucesivamente, que pongan, hola, mi hijo, que pongan la campanita, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Así que vamos a darle la bienvenida a Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias, Gretchen. Un gusto. Qué bueno. Oye, mira, en mi labor de periodista, te quiero preguntar una cosita, porque me llegó una información. ¿Me llegó qué información? Que estuviste, no sé si en una reunión o has estado conversando con Alexis López Tapia. ¿Es cierto o Sí, no? claro. ¿Sí? O sea, el otro día me invitó a conversar y efectivamente nos juntamos, sí, eso es efectivo. En realidad conocí a sus hijos, a su señora, actualmente también. Sí, fue grato, actualmente fue un intercambio de opinión que de alguna manera también estaba como pendiente hace mucho tiempo porque él y yo tenemos un amigo en común, que es de Viña, y que es Javier Gómez. Y la verdad, las cosas que Javier me había dicho en muchas oportunidades porque no nos juntábamos y todo lo demás, yo le dije que no tenía ningún inconveniente. Y la verdad, las cosas que fue una buena conversa en general. Y la verdad, las cosas que efectivamente, ¿qué pasa? Gretchen, en Chile viene un periodo de mucha fragmentación. Eso es una cosa que efectivamente es una cosa que es demasiado evidente lo que tú tienes. Y no se fue capaz de ordenarlo en el plebiscito hace una semana atrás. Esa fue mi queja con la gente que estaba detrás del rechazo. Había que haber ordenado el baile. Y no está ordenado. Y no está ordenado, lo que quiere decir que tú vas a tener, lo peor de todo es que los grupos que están detrás del rechazo quieren llegar y convenir con el gobierno, proyectar esta convención constitucional. Yo discrepo de eso. Creo que cometen un profundo error. Y la verdad las cosas es que lo único que va a pasar es que el rechazo se va a dividir. ¿Ya? Y esa división se va a expresar políticamente también. Entonces, el conflicto chileno va a continuar. Esto va a ser un show de nunca acabar. Y está hecho para que nunca acabe. Está hecho para que no se zanje nunca. Esa es la verdad. Que se use como un factor de división. Entonces, yo tiendo a conversar con todo el mundo. Y tiendo a tener muy buena disposición para llegar y escuchar. ¿Ya? Es cierto que hablo mucho, pero también escucho y también quiero entender lógicas. De la misma manera que he conversado con Javier Macaya, de la misma manera que he hablado con Luciano Cruzcoque, con Marcela Cubillo, de la misma manera que he hablado con gente de la izquierda, con la cual yo he hecho la experiencia política mía desde el origen, por así decirlo. Entonces, yo te diría que con los que menos hablo es con el demócrata cristiano. y obedece que ellos no quieren hablar conmigo, pero eso no es mi problema. Oye, Tomás, y esta conversación, porque entiendo que él está tratando de formar un partido, de hecho ya tiene la página web comprada, partidonacional.cl, si no me equivoco, está tratando de restaurar de alguna manera lo que fue el Partido Nacional de los 70. ¿Conversaron sobre eso? Sí, él incluso me había invitado a que yo me quedara a una reunión que él tenía para ese objeto, pero yo en realidad yo le había advertido que yo no voy a entrar a militar en un partido. Y la verdad las cosas que entiendo por qué lo está haciendo y cuáles son los ánimos actualmente que pueden tener. Pero yo ya fui militante durante 30 años de la democracia cristiana y creo que la fragmentación que te mencioné hace un minuto atrás requiere de un arbitraje político que gente se coloque por encima de eso. La falta de liderazgo político en Chile es feroz. Yo entiendo que lo que él está haciendo es producto de su pelea que tiene con los partidos de la derecha tradicional. Y yo, para serte sincero, buena parte de mi discusión con rechazo es porque creo que esos grupos, muy ligados a una derecha económica, se han manejado mal. Ellos quieren llegar y monopolizar la etapa posterior y se van a encontrar con reacciones como esta. Y del mismo modo que Alexis López podrá llegar y armar la cosa con el Partido Nacional, habrán otros que están agitando la cosa de Castro, otros la cosa de Parisi.
Lo que quiere decir, Grecia, te lo voy a decir al tiro, que es que se ponen de acuerdo en torno a un nuevo proceso constituyente. Vas a tener a las fuerzas de rechazo fragmentadas en varias listas. Y yo no creo que eso va a ocurrir igual en apruebo. En apruebo vas a tenerla en una o dos listas, pero no van a tener muchas más. Entonces, lo que te vas a encontrar es que los tipos van a haber apostado a que no se les va a salir la convención como salió con la tía Pikachu, la Lisa Loncón, los Atria, los Tingo, y creen que van a poder hacer una constituyente distinta. Y están equivocados. Ayer en la calle tuviste violencia y tuviste efervescencia callejera de un modo que ya no es aceptable, por así decirlo. Se supone que estamos bajo otro gobierno, entonces son partidarios de este gobierno. Pero ahí están, tratando de alguna manera de llegar y en el fondo hacerle la vida miserable a todos los chilenos. Entonces los tipos se disparan al pie, y eso va a ocurrir igual si tú convocas una elección. Si tú convocas una convención con una integración electa por sufragio popular, vas a tener ese show. Entonces, esa forma de relacionarnos y definir nuestros temas es perversa. Y yo he tratado en lo posible de llegar y señalarlo así. Pero, ¿qué quieres que te diga? Aquí yo creo que los grupos ya están decididos y van a imponerlo. Oye, si están locos, lo van a imponer. Todas las encuestas que se han hecho hasta ahora demuestran que hay cansancio respecto al proceso constituyente. Todas. Hay cansancio. Y creen que llegan y llamémoslo al tiro. O llamémoslo para que tengamos una constitución de aquí a los 50 años del golpe. Tan demente. Es una forma de evadir hacer gobierno. Eso es la verdad. Esa es la culpa que tiene este gobierno, y es la culpa que tienen los grupos que quieren llegar a acuerdo con el gobierno para hacer esto. ¿Están locos? Bueno, el acuerdo en realidad, hoy día ya hay consenso, un acuerdo preliminar, que hay consenso en que continúa el proceso, en que será redactado por un órgano 100% electo, que será paritario además, y existirá un comité, un consejo de expertos que estará apoyando esto, y que habrá un plebiscito de salida obligatorio. En el caso... Sí, pero detente ahí con respecto al tema del comité de expertos, y detente ahí de lo paritario. Tú te das cuenta que es un grupo de gente que no quiere escuchar. Porque si yo te trato de decir de que basta ver el resultado que hubo en el plebiscito, perdón, en la elección de la convención constituyente anterior, para decirte que de 15 cargos fueron definidos por la paridad, ¿ya? Pero 12 de esos cargos beneficiaron a hombres. Si yo no entiendo por qué motivo el dogma de fe de tener una paridad que subsidia a hombres, que alguien me diga cuál es la enajenación política que obliga a hacer eso. Entonces, cuando tú me dices que los tipos ya tienen acuerdo, es que los tipos realmente no escuchan a nadie, se escuchan a ellos. Están en un juego enajenado, ¿ya? Esa es la verdad. Y en el segundo tema, Gretchen, el problema no es los expertos, si eso es a lo mismo. Si eso es a lo mismo. Cuando, o sea, tú no me puedes llegar y decir que Fernando Hacha no manejaba temas constitucionales. Tú no me puedes decir que Jaime Baza no manejaba temas constitucionales, los manejaban. Si los manejaban, si el problema no era un problema académico, era un problema político. Era un problema político. Y la forma de aproximarse a algo como esto para llegar y hacer una ingeniería política. Entonces, yo te quiero decir que el grueso de las constituciones de democracias estables no se hacen así. No se hacen así. Hoy día el poder constituyente está radicado en el Congreso. Si ellos quisieran ponerse de acuerdo en torno a una constitución, lo pueden hacer. No hay acuerdo en torno al contenido de una constitución. No tienen acuerdo. Y como no tienen acuerdo, la discusión es sobre un mecanismo. Y el mecanismo supone imponerle al país una dinámica que contamina sus relaciones mutuas. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, yo cuando tú me dices a mí, ya hay acuerdo, están listos y todo lo demás, perdona que te lo diga. Porque no, o sea, yo quiero ver cuando lo hagan. Yo quiero ver cuando lo convoquen. Yo quiero ver eventualmente el efecto y el flujo que se les va a producir. Porque esto no es llegar y disponer del rechazo. No es de llegar y disponer y volverlo otra cosa que lo que se eligió.
Esa falta de respeto al resultado electoral es algo que a mí me abisma. Me abisma. Entonces eso va a ser parte del debate. Yo estoy de acuerdo contigo, estando de acuerdo contigo, igual te quiero poner en un caso hipotético. Como te preguntaba de esto de Alexis López Tapia, que está formando este Partido Nacional, los que, en el caso de que exista esta convención, los partidos van a poder llevar independientes dentro de sus listas. Si él alcanzara a conformarse como partido y te ofreciera ir como independiente dentro de su lista, ¿a ti te interesaría aportar en esa constitución? Yo no quiero ser constituyente. Yo lo he dicho todas. Yo no creí nunca en este proceso constituyente. Y si yo te estoy alegando diciendo que creo que es un pie forzado sobre el país y anima dinámicas, disposiciones que son muy difíciles de resistir, el que yo te diga voy a ir a esa constituyente, eventualmente alguien va a decir, bueno, usted es bien hipócrita, por así decirlo, ¿te fijas o no? Si yo te digo que yo me abstuve en el plebiscito de entrada, no quise ir de candidato constituyente, y creo que no me equivoqué, porque si no me equivoqué, eso fue un desastre, o sea, fue mejor no haber sido constituyente en esta vuelta, fue mejor. Esa constituyente no salió bien. Entonces, todo el mundo cree que lo que viene ahora es una constituyente que va a dar lugar a una constitución escrita por Arturo Fermandois, por Patricio Zapata, tal. Primero, porque no los conoce nadie esos dos. Segundo, porque no tienen voto. ¿Ya? Patricio Zapata intentó ser constituyente y perdió. ¿Ya? Le ganó, ¿sabes quién? ¿Sabes quién obtuvo el cupo por rebalse de voto? ¿Ya? Baradit obtiene el cupo gracias a la votación que tuvo Patricio Zapata. Entonces, imagínate lo que ocurrió ahí. Ahí tuviste a la Silvia Izaguirre haciendo campaña en listas distintas en común con René Cortázar. Tú tuviste a Jorge Correa queriendo ser constituyente en Valparaíso. Y no ganaron. Ni René Cortázar, ni la Silvia Izaguirre, ni Mariana Elwin, ni tampoco ganó actualmente, ¿cómo se llama? Jorge Correa. Pues tú me vienes a decir, estos tipos van a ahora hacer un sistema electoral hecho para ellos, para que ellos salgan electos como no salieron anterior. Están locos. Porque el sistema electoral va a ser parecido al que tú tuviste para el Congreso. Y si tú ves los resultados del Congreso, lo que pasa, mira, Gretchen, aquí lo que contamina todo es el resultado del Senado. Pero te quiero decir una cosa, el Senado no se integró 100%. O sea, no hubo una elección en diciembre del Senado completo, sino que hubo una parte del Senado. Entonces es difícil llegar a evaluar qué es lo que habría pasado si se hubiera elegido entero el Senado. Eso se entiende mejor en la Cámara. La Cámara se renovó 100%, ¿estamos? Pero si tú ves los resultados, eso quiero tratar de explicarte, Gretchen, porque hay gente que no lo entiende. Si tú ves los resultados de la elección de la Cámara de Diputados y las comparas con la integración de la Cámara de Diputados justo antes, ¿ya? La anterior, ¿ya? La que entró con Piñera, ¿ya? Los grupos que respaldaban a Sebastián Piñera perdieron 5 diputados netos. Les fue peor. No ganaron, disminuyeron. ¿Ya? Disminuyeron. Entonces, el error es creer de que como los tipos se sienten más envalentonados por la elección del Senado y la comparan con la convención, que no tiene nada que ver, los tipos creen que esa va a ser la nueva convención y están equivocados. La segunda cosa que están equivocados, Gretchen, es seguir creyendo que los chilenos vamos a ir a esta elección racionalmente. Es seguir creyendo que los chilenos vamos a ir a elegir a expertos constitucionales que van a llegar y justamente nos van a impresionar por su sapiencia. Están locos, pero están locos. Estas son discusiones políticas que comprometen pasiones muy fuertes y que están vigentes. Están vigentes. Y esas pasiones políticas eventualmente se van a agitar. Se van a agitar. O sea, creer de que tú puedes llegar y justamente después del resultado del plebiscito seguir resolviéndole un problema al gobierno, porque esto es un problema al gobierno. El gobierno tuvo esta derrota.
Ellos quieren llegar y seguir insistiendo en la necesidad de un proyecto, de un proceso constituyente para resolver sus problemas de gestión. Ni siquiera yo se lo he dicho. Lo ha dicho Alberto Mayor, que es un error lo que están haciendo, porque no hay piso para una nueva convención constituyente. Ellos lo reconocen, ¿ya? Entonces, lo que te quiero tratar de explicar, Gretchen, es que aquí hay grupos que no quieren escuchar, porque quieren llegar y girar a cuenta el resultado del plebiscito y quedarse la clase política un poco usufructuando con lo que efectivamente le convenga. Y yo te voy a decir sinceramente que eso es lo que resultó mal en la anterior convención constitucional. Y va a volver a resultar mal de nuevo porque el país está igual. Y es más, Gretchen, te voy a decir, el ciclo económico no te acompaña. No te acompaña. Entonces tú vas a estar girando a cuenta de una constitución que no puedes financiarla. Que no la puedes financiar. Entonces, lo que yo te digo es que si que tú quieres hacer un proceso racional, bien hecho y todo lo demás, hazlo en el Congreso. El Congreso tiene legitimidad política, está electo, es democrático y tiene la potestad entregada por la Constitución para resolver eso el punto. Hazlo ahí y pónganse a discutir el contenido de fondo de una Constitución. Pónganse a discutir su estatuto de derecho, pónganse a discutir el régimen político, pónganse a discutir lo que quieran y asuman la responsabilidad por las decisiones que adoptan. Pero no quieren. Entonces, tú me dices a mí, si yo me entretendría en una cosa así, yo lo encuentro demente. Y creo que no va a salir distinto como salió este. ¿Es la verdad? Pero ¿tú crees entonces que sí efectivamente va a haber una nueva convención? O sea, yo creo que estos gallos, lo que les pasó es que yo creo que ya tenían el acuerdo antes del plebiscito. Yo creo que estos gallos llegaron a un acuerdo y ahora se encuentran con el desaguisado que le están exigiendo cumplir el acuerdo y la verdad las cosas es que los resultados representaron una nueva realidad. Oye, si nadie se imaginó esta diferencia electoral a favor de rechazo, nadie se la imaginó, entonces era el resultado ideal para decir, ¿sabes qué más? Démonos tiempo, ¿no? Démonos aire, ¿no? Respiremos un poco. Cualquiera te lo hubiera podido decir. Eso es lo que está ocurriendo en los senadores de Renovación Nacional. Eso es lo que está ocurriendo entre cualquiera. Y está ocurriendo también en grupos de gobierno, por así decirlo. No te pierdas en esto. No te pierdas. En el fondo, si la gente no es tonta, se da cuenta que esta cosa es un juego político que salió mal. Salió mal. Fue un desastre. Entonces, seguir insistiendo, no dudo que hay grupos que quieren llegar y seguir insistiendo, pero son temerarios. Y hoy día, si es que yo fuera una persona partidaria de este gobierno, le diría a este gobierno, ustedes cometen un profundo error. Porque les salió mal la apuesta anterior y van a seguir efectivamente mal. Ahora, mira, te voy a cambiar la apuesta incluso. Te voy a cambiar el asunto. Mira, ponte tú que la derecha logra un mecanismo constitucional tal que se sienta ganador. Ganador. ¿Ya? Ganador. ¿Tú me vas a decir que apruebo dignidad y el PC no va a decir nada? ¿Tú crees que ellos no van a hacer un ejercicio matemático con calculadora en mano para llegar y ver si que les conviene o no lo que le están proponiendo? ¿Tú crees que esos grupos eventualmente van a ser neutros y que van a dejar efectivamente de lado el poder que tienen adquirido incluso en este Congreso? No, no lo van a hacer. Entonces, si tú me preguntas a mí, va a llegar un momento en donde todos van a llegar y justamente hacer las mismas reflexiones. Entonces, el problema es cuando tú haces un proceso de esta naturaleza, Gretchen, como una lotería. La presentas como un casino. Lo presentas como un casino. Y en el fondo tratas de venderla a los tipos diciendo, bueno, la incertidumbre debería ayudar a llegar a acuerdos. Falso. Los chilenos quieren certeza, no quieren más incertidumbre. Y los actores políticos que están en juego en este momento no quieren seguir experimentando, por así decirlo. Entonces, creer de que aquí esto va a ser una cosa así, Wendy, yo discrepo. Y discrepo y creo que están locos, por así decirlo. Hay que ver cómo se van a dar. Además, te voy a decir una cosa, Gretchen. No quieren que yo esté. En algún momento, este fin de semana, yo tuve una discusión con Javier Macaya de nuevo. Puesto que él se ofendió con un par de cosas que yo dije en público, en donde yo había dicho que él iba a ir rápidamente, efectivamente, a la moneda, a llegar a acuerdo, efectivamente, respecto a lo que estamos hablando y todo lo demás, y él me dijo que no lo iba a hacer y todo lo demás, pero después me empezó a reclamar en privado otras cosas que había dicho yo. Y yo le dije, córtala, oye. Si este es un problema que tienes tú.
tú tenías un problema, ¿te fijas o no? Entonces me estuvo como reclamando y me preguntaba, fíjate, ¿tú te quedarías con el 142? Yo no redacté el 142. Ni siquiera lo redactó Pinochet. Pero es una norma vigente, no es culpa mía. Es parte del acuerdo constituyente del 15 de noviembre del 2019. Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte es que los gallos están aturdidos. Y entonces en algún momento me representó de que yo tenía ganas de tener algún tipo de rol en la campaña de rechazo y yo le dije, bueno, pues si tú no quisiste. Yo me di cuenta muy tempranamente que ustedes no querían, que no tenían ganas. Ustedes no tenían ganas de que un tipo como yo eventualmente pudiera llegar y justamente... pero hice lo que ustedes me pidieron. Tú me pediste una minuta, te la entregué. ¿Ya? Y te la entregué. No es culpa mía que ellos apostaron por un diseño de rechazo que apostó a grupos tradicionales del piñerismo con Lagos y al mismo tiempo tratar de hacer la diferencia. Ese juego político es el que los tiene casados con el gobierno de Boric hoy día. Los tiene casados. Entonces, esa gente, lo que va a pasar es lo mismo que ocurrió, por darte un ejemplo, no van a querer que un gallo como yo entre. Yo les perturbo, les he hecho a perder el juego. Si estos gallos quieren a los Chaín, a los Cristian Monkever, a los Bernardo Fontaine, quieren a los Pancho Rego, que esos son los hueones que quieren llevar. ¿Te fijas o no? ¡Que los lleven! ¡Pero que los lleven! Pero por favor, llévenlo. Si los tuvieron ya los tuvieron. ¿Ya? Y el problema radica en que los meten en una Mulinex, en una juguera, por así decirlo, que terminan desprestigiados. Ese es el punto. Mira, Gretchen, te lo voy a decir de otro modo, porque esto es importante. El Congreso actual está desprestigiado. Está súper desprestigiado porque está mal constituido. Es puro show, ¿te fijas, no? Pero eso no quiere decir que no tenga legitimidad política. La tiene. La tiene, porque es el Congreso, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es que es un error quitarle poder o legitimidad política solamente porque te da la gana hacerlo. No existe una entidad con la misma representatividad o legitimidad histórica que la que tiene el Congreso Nacional de Chile. No lo tienes. No lo tienes. Y fabricarte estos entes ad hoc es para resolver problemas políticos de los grupos que están en el gobierno y ciertos grupitos que quieren llegar y justamente llevarse el animal para la casa. Entonces, ese es el juego. Yo estoy por el país. Yo creo que este proceso constituyente contamina relaciones sociales, económicas y políticas en el país de un modo que nos llevan a un conflicto. En vez de disminuir la violencia, la aumentan. En vez de converger, nos dividen. En vez de llegar y generar una esperanza, generan rechazo, generan recelo, por así decirlo. Ese es el país que me interesa, ese es el país que yo tengo ganas de llegar y justamente trabajar. Ese es el que yo siento que me debo a ese país. No para llegar y ir a discutir con la Tere Marinovich. No para ir a llegar y justamente discutir con el payador que dice que Jaime Baza es rico. ¿Ah? No con los convencionales que han perdido la pega y van a donde el gobierno a que les den pega. No con la tía Pikachu que dice no sé qué les era. No con la Lisa Loncón que hoy día Baradit dice eventualmente que fue cierto que se bañó en pelota y ebria eventualmente en el hotel en ese encuentro efectivamente en el sur. Esa gente fueron una vergüenza nacional. No solamente una vergüenza nacional, fueron el motivo por el cual el país fue masivamente a rechazar. El país rechazó por culpa de esos pelotas. Esa es la verdad. ¿Y tú quieres que yo sea un pelota más de esa cosa? Oye, Tomás, primero un paréntesis, que estamos con una duda aquí con Ale Cáceres. ¿De cuándo es el artículo del 142? ¿Tú sabes? Es del 15 de noviembre, parte del acuerdo. Lo que pasa es que, te cuento por qué, porque esto fue muy rápido. Yo se lo cobré a la Mariana Elwin esta semana, porque ella me dijo, yo le dije que ella había estado en contra del acuerdo y después obviamente se sumó. Y ella me dijo que siempre estuvo por el acuerdo y yo tuve que llegar a invocarle una entrevista, porque esto ocurre el día 11, el día lunes 11, salió una declaración del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana apoyando un proceso. Y ella el día siguiente en la Radio de Agricultura se tira en contra. Y no solo ella, se tiraron varios del grupo de ella, que eran dos. Era Progresismo con Progreso y que eran todos los ex-DC más, ¿cómo se llama? Convergencia Liberal, donde estaba el grupo Sichel, donde estaba Juan José Santa Cruz. Y ese grupo el día miércoles
el día miércoles, va a La Moneda, actualmente para juntarse con Sichel y finalmente se termina juntando con Piñera. Y después, al día jueves, se convoca este proceso y después llegan al día 15 eventualmente un acuerdo a última hora en la noche. Y la verdad, las cosas que te quiero tratar de decir, efectivamente, que ese acuerdo que lo redacta entre 8 a la mano. ¿Ya? Entonces, la discusión en un determinado momento era si que tenían, ¿te acuerdas? La hoja en blanco, no. Pero entonces se pusieron en todos los eventos. Se pusieron en el evento del voto obligatorio, el plebiscito salía, se pusieron en el evento qué pasaba si es que se rechazaba la propuesta constitucional. Y eso se tradujo, fue expreso. Y después otra vez se tradujo en la norma, porque después de ese acuerdo hubo que traducirla en artículos que fueron aprobados como una reforma constitucional y se aprobó como tal. Entonces, lo que te quiero decir es que el artículo 142 es parte del acuerdo constituyente del 15 de noviembre y es norma constitucional vigente. Y no lo puso Pinochet, lo pusieron todos estos tipos, entre ellos Boric, porque firmó ese acuerdo constituyente. Entonces, tú no puedes llegar y hacerte el leso con respecto a esa norma. No puedes. No puedes llegar y decir, ¿sabes qué más? ¿Ah? No me hago... Es lo mismo que hizo Theresa May una vez que sale Brexit. Lo tratan de convertir en otra cosa. Y eso es lo que están haciendo estos grupos, tratando de llegar y torcer la voluntad popular. Eso es lo que están haciendo. Están locos. El efecto práctico en Inglaterra que terminaron con Boris Johnson. Y aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual. Aquí van a haber gente que van a rolar la tesis de que están, en el fondo, están violando la voluntad popular. La están efectivamente despreciando. Y se va a producir una división de rechazo ahí. Obvio que el gobierno va a querer estimularla. Obvio que el gobierno va a querer de alguna manera aprovecharla. Eso es obvio. Pero los grupos que estén en rechazo, que estén jugando ese juego, juegan con fuego. Juegan con fuego porque no van a ser dominantes. Y no solamente, porque no tiene que ver con los grupos que tengan que ver con Casta, Alexis López, Parisi, Gonzalo Carrera. No. Esto tiene que ver con, Gretchen, tiene que ver con un cansancio en la calle. Tiene que ver con un cansancio en la calle. La gente ya está cabreada que sigan abusando de ellos. El tema va a ser una especie de anti-establishment. Ustedes, los políticos, y aquí el resto. Eso es muy potente. No lo miren en menos. Tomás, hay varias preguntas, pero vamos a jugar un segundito a la Matrix. O sea, nos vamos a poner así en el caso que haya una convención. Que yo creo que es lo más probable. A todo esto le aprovecho de decir a Franuga que estoy de acuerdo con él, en lo que puso en el mensaje. A ver, en el caso, tú que conoces la política, a ver cómo se mueve, porque en el acuerdo del 15 de noviembre el Partido Comunista no lo firmó, no firmó este acuerdo, no se suponía que estaba en desacuerdo, pero finalmente participó en el proceso y sacó convencionales y todo lo demás. En el caso que ahora esto ocurra, tú ves al Partido Republicano y al Partido de la Gente poniendo sus candidatos para ir a la elección. Obvio, si todos quieren ir. Sí, el ¿verdad? punto aquí, oye, sí, a ver, pero detente. La pregunta es cómo entran. Van a entrar rechazando el proceso y van a entrar efectivamente, porque no va a haber plebiscito de entrada. O sea, parte de la sin razón de estos grupos es que te van a imponer un proceso constituyente sin plebiscito de entrada. Te lo van a imponer. Te van a convocar una elección. Así, crudo. ¿Ya? No van a pasar por la ignominia de tener que llegar y testear esta cosa. ¿Ya? Se van a convocar una elección de un número indeterminado de constituyentes. Y la verdad de las cosas es que efectivamente eso ya va a ser violento. Obvio que todos los partidos legalmente inscritos van a querer ir a medirse y van a querer ir a competir. Eso no lo pierdas. Además, como van a haber campañas con financiamiento legal y todo lo demás, van a querer hacerlo, por así decirlo. Obvio. Si estos gallos están dedicados a tener carguito. Si esa es la cultura de la clase política que tenemos. Los tipos son unos pintamonos. Y como son unos pintamonos, por eso lo único que quieren es estos carguitos. Por eso tienes a exconvencionales siendo contratados por La Moneda. El gobierno no tiene cómo meter a gente con otra visión estratégica que los mismos activistas que nos hicieron miserable la vida. Por eso el convencional que asume como jefe de gabinete de la Carolina Tobar. Por eso la Giovanna Grandón, la tía Pikachu. Por eso todos estos tipos son pituteros profesionales. Por eso tienes a Paradis escribiendo un libro sobre la Lisa Loncol en pelota.
Por eso tiene a Agustín Squella escribiendo un libro de sus anécdotas respecto a este proceso constituyente. Los tipos están tratando de monetizar el problema que tienen en este instante, que están sin pega. Entonces, para ese efecto, llenan esto de humo, O sea, un Chile que se quiere volver a suicidar, por así decirlo, con los mismos que nos hicieron la vida miserable. Exactamente los mismos, no ha cambiado nadie, si son los mismos. Créeme, son los mismos. Los mismos. Y eso es lo que de alguna manera no quieren llegar y entender aquellos que están jugando con fuego en este proceso. No lo quieren entender. Oye, Tomás, como estamos jugando a la Matrix en el caso de que va a haber convención y bla, 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 hay una pregunta de Jimena que dice, ¿qué pasaría? ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo tú te imaginas esto? ¿Qué pasaría si ganara el rechazo en una supuesta nueva constitución? O sea, ponte tú que hay convención, una nueva constitución y se rechaza. Es que buena pregunta esa, porque yo nunca he tenido problema, Grecha, que si es que estos gallos se pusieran de acuerdo en torno al contenido de una constitución, ¿ya? Se ponen de acuerdo, ¿ya? Hacen un esfuerzo, entran en los detalles, se ponen de acuerdo, plebisciten el acuerdo. Si tú haces un plebiscito para dar legitimidad a un acuerdo político, yo, upa chalupa, me sumo. Mira lo que te estoy diciendo, me sumo. Porque en el fondo actualmente le quieres dar legitimidad política a un arbitraje, ¿te fijas? Y ese arbitraje supone que todos se ponen realistas y conceden y al mismo tiempo se validan unos a otros y significa un ejercicio maduro. Eso es lo que hicimos en el 89, después del no. Eso es lo que hizo Elwin, Pancho Cumplido con la Junta Militar. Se pusieron de acuerdo, ¿ya? Y plebiscitaron 52 reformas. Mi problema es seguir usando este proceso constituyente para zanjar diferencias, para tirarnos la Constitución encima de la cabeza, para llegar y dividirnos políticamente y usarlo como un factor de diferenciación. Yo lo que he dicho es que para eso no se hacen plebiscitos, para eso no se hacen estos procesos. La Constitución debería hacernos converger y no dividir. Lo que yo he dicho actualmente es de que aquí lo que tú tienes que hacer es básicamente hacer un ejercicio de arbitraje. Nunca habríamos podido hacer un código civil como el que llegó y redactó, tradujo en realidad, Andrés Bello, del Código Napoleónico, si hubiera sido actualmente tenido que de alguna manera llegar y discutir como quieren discutir esta Constitución. Nunca. Y eso que te voy a decir una cosa, el Código Civil de Andrés Bello se discutió en el Congreso. Se discutió. Pero confiaron en él en cierto sentido, ¿te fijas o no? Pero tú no tienes gente con espaldas políticas hoy día en Chile para hacer eso. No tienes un Andrés Bello. No tienes una clase política dispuesta a llegar y justamente de ponerse de acuerdo en torno a un listado de personas. ¿Y sabes por qué no las tienes? Te lo voy a decir. Porque los grupos quieren cosas diferentes. Quieren ponerse un pie encima de otros. Como te he dicho, esta constitución son 3 temas. 3 gruesos temas. El estatuto de derechos, el régimen político y el tema indígena. ¿Ya? En el tema de los estatutos de derechos, los tipos quieren adjetivizarlo y llevarlo a los tribunales. Los tipos quieren eliminar el Tribunal Constitucional y quieren llegar y entregar un arbitrio judicial que lleve el Estatuto de Derecho a ser letra muerta, Grecha. Letra muerta. Eso es lo que quieren hacer. Y creen que ahora van a poder hacer lo que no hicieron anteriormente. ¿Estamos? Y la verdad, las cosas que tuvimos más de 110 derechos en esta Constitución proyectada. Si éramos peores que la Constitución venezolana. Peores que la Constitución de venezolana. Y es matar tu Estatuto de Derecho, eso. La segunda cosa que quieren hacer, Grecha, es quieren un régimen parlamentario. Eso es lo que quieren. Quieren disminuir el rol del presidente. Quieren feudalizar el país. Quieren convertir el Estado actualmente en algo parecido a la Fiscalía, a Televisión Nacional, a la Contraloría, un queso suizo. Quieren neutralizar el poder. Y quieren al mismo tiempo llegar y sacar al PC del gabinete. Porque te voy a decir una cosa, este gobierno puede seguir siendo un gobierno de minoría gracias a esta constitución, no gracias a otra. Entonces, no lo lograron. Eso no lo lograron en la anterior convención y los tipos están enajenados y creen que lo van a lograr ahora. Y la tercera cosa es que no saben cómo van a resolver el tema indígena. ¿Sabes por qué no saben cómo hacerlo? Porque los grupos que están tratando de idear este acuerdo no quieren conceder el tema plurinacional como la que vino en la anterior constitución, así que van a echar a pararla. Pero los otros quieren. Entonces va a tener violencia en el sur, va a tener al señor Yaitul dando instrucciones, va a tener presión política, va a tener una ruptura política por ese lado. No solamente hacia París y hacia Cast, va a tener una ruptura política hacia ese lado también.
Entonces, mientras estos tipos están jugando a su circo, mientras el Politilandia está jugando a plurinacionalidad, primer ministro, a las aguas, las pensiones, salud, mientras están jugando eso, va a tener una disputa callejera entre los grupos más ultristas a nivel indígena, el populismo más de derecha y una ruptura política de todos lados. Eso es lo que va a tener. Eso es lo que va a tener. Y esa convención no va a ser capaz de pararla, sino que la va a catalizar. Entonces, cuando tú me dices a mí cómo se produce esto, cómo zanjamos esto, no lo haces así. Yo no tengo ningún rollo de tener otra constitución. Ni uno. Bajaron los costos. Eso es una de las cosas que le dije a Javier Macaya este fin de semana. Tú no me vas a poder contestar nunca. 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 ¿Por qué motivo tú bajaste los quórums de 2/3 a 4/7 y ahora estás proponiendo un nuevo proceso constitucional? Explícame esa hueá. Si tú bajaste los quórums, era porque ahora tú estabas disponible a convenir en el Congreso otra constitución. Úsalo, pa. Si para eso bajaste los quórums, úsalo, pa. Pero no me puedes llegar y decir que bajaste los quórums y ahora quieres hacer un proceso constituyente fuera del Congreso, en otra parte. No corresponde eso. No corresponde. Tú te estás contradiciendo. Y ahí no tienen nada que contestarte. Te podrán decir, no, que tenían un problema con los republicanos, no, querían llegar a eliminar los vetos. Bueno, da lo mismo, pero bajar los quórums, tú apostaste a un camino, ahora tienes que cumplir tu camino. Si ustedes son capaces de llegar a acuerdo con estos otros grupos respecto al contenido de la Constitución, llévense ese acuerdo a un plebiscito y te puedo asegurar, va a ser aprobado. Va a ser aprobado, como lo fue el acuerdo de Elwin el 88, el 89. Pero ustedes no tienen acuerdo en eso. ¿Sabes por qué? Porque los grupos se quieren colocar una lucha de hegemonías. Y en esa lucha de hegemonía, la verdad de las cosas, el país solamente va a entramparse indefinidamente. Y ahí es donde los tipos, mira, ¿sabes lo que pasa, derecha? Te lo voy a decir con toda sinceridad. Yo ya tengo claro que los gallos no razonan. Los creo realmente miope. Políticamente los creo irrados, además. Y además los creo tipos que están de mala fe. Si tú me preguntas a mí, en algún momento me dijo, Javier este fin de semana me dijo, la estrategia no fue tan mala. Y yo le dije, no es gracias a ti que se ganó y tú no tienes derecho a apropiarte del resultado. No es tu resultado. No un cheque que se te dio a ti para llegar y disponer de él. Si los rechazos, los resultados como un rechazo de esa naturaleza generan efectos, te gusten o no. No es llegar y que tú digas, ¿sabes qué más? Ahora lo voy a convertir en otra cosa. Y los tipos no lo entienden. Les da lo mismo. Déjalo. Oye, Tomás, te voy a sacar del tema un segundito. Ah, no, pero es que antes hay una pregunta de Felipe. ¿Qué opináis de esto? Y con esto cerramos el tema de la convención. Hay personas que han acumulado un capital político con el tema constitucional desde el 2019. En el primer circo no fueron electos y ahora ven su oportunidad. ¿Es ético participar si están en contra? Sí, o sea, el problema ético, a mí ya a esta altura, si tú no ofrezco raja. A mí, yo lo encuentro todo unos frescos raja. Dicen una cosa, hacen otra. Entonces, yo para serte sincero, yo no, esto de estar, de que los gallos están en otra parada. Imagínate, Cristian Banque estaba por aprobar y ahora después se puso a rechazar. Tú me dijiste que el PC no había estado por el acuerdo constitucional y había participado. Después firmó un acuerdo para que en el caso que se ganara apruebo estaban dispuestos a modificar el texto final y después Teller el mismo día que firma dice que no lo iba a cumplir. Aquí los tipos han dicho una cosa y hecho otra desde el comienzo, derecha. Han sido de un cinismo político sin nombre. Entonces, lo único constante de eso es que hay grupos, por eso yo te estoy diciendo lo que quieren hacer. Los gallos quieren un estatuto judicializado de derechos, quieren un régimen parlamentario, quieren eliminar el Tribunal Constitucional, quieren establecer que el Poder Judicial sea la válvula de corrección y que dirima eventualmente los conflictos políticos. ¡Están locos! No va a resultar, no tenemos cultura política para eso. Y al revés, una cosa que sí dije este fin de semana, lo que va a tener que, esta constitución, la que tenemos vigente,
Ya lleva 5 plebiscitos, Gretchen. 5. 5. Ya el plebiscito del 80, el del 88, el del 89. Lleva el plebiscito de entrada y lleva el plebiscito de salida. Lleva 5 plebiscitos. Yo te quiero decir que eso no es gratis, ¿eh? Eso termina generando un nivel va rigidizándote las posibilidades de llegar y metértelo de llegar y decir, voto esta cosa. Va generando una realidad. Y esa realidad tú tienes que de alguna manera llegar y saber cómo trabajarla. Entonces, cuando tú tienes grupos que quieren llegar y simplemente hacer lo que les da la gana con eso, te quiero decir que esto se da, Gretchen, además en un momento que tú tienes un desplome de gobierno. Pero de gobierno. Entonces, tú tienes, antes de ayer tuviste a 3 muertos en Portonazo, 3 muertos en Portonazo, en la Costanera Norte, en Coquimbo, en Talcahuano, 3, los mataron para robarle un auto. ¿Qué te dice a ti que mueran 3 personas en distintos lugares del país con bandas criminales que hasta antes de ayer, robaban autos y no mataban a la gente? Se le robaban el auto nomás, le robaban el auto. Pero ahora les roban el auto y los matan. ¿Qué te dice eso? Te dice que los tipos están convencidos que lo pueden hacer y no les va a pasar nada. Pero nada. Nada. Entonces, el nivel de desamparo de eso, el nivel de desamparo en la población te genera miedo. ¿Te fijas o no? La Costanera Norte se ha convertido, Gretchen, en una ratonera. Tú no sabes que si tú entras a la Costanera Norte, eventualmente vas a salir de ella vivo. No tienes idea. No hay un plan de contingencia. No existe. Y esto es un problema que ya viene hace rato. Entonces, Gretchen, te lo repito. La verdad de las cosas es que tú estás teniendo un proceso constituyente al mismo tiempo que tú tienes un aumento de violencia. Y tú tienes a un gobierno que le habla a sus fanáticos. Esto es un gobierno de apruebo-dignidad, de gente que votó apruebo. Y es un gobierno que solamente le habla a conmemorar los muertos de hace 50 años atrás, pero no es capaz de hacerse cargo de los muertos que tiene hoy. Esa cosa no va a terminar. Gretchen, te lo digo con todo cariño, no va a terminar bien. No va a culminar con un proceso que el país va a sentir que estamos terminando bien, que vamos a salir maduros. Esto va a salir mal. No tiene cómo salir bien así. Y no hay más que quieres que te diga. Trato de decirlo en todos los tonos, pero no. Como tú dices, tú crees que ya ese proceso constituyente está definido. Y yo creo que tú tienes razón. Tú sabes que están discutiendo incluso el reglamento ya. Están discutiendo el reglamento. Ni siquiera se han puesto de acuerdo respecto al sistema electoral y están discutiendo el reglamento de la nueva convención. Le han dado un plazo. Creo que están discutiendo hoy día si son 5 meses o no sé cuántos meses. Lo tienen archidefinido. Están locos. Por eso me contesta Javier Macaya. Por eso me contesta. Si no me contestaría porque no le gusta lo que yo pienso, le daría lo mismo. Me contesta porque él recibe críticas de parte de sus propios partidarios hoy día. Son su gente la que hoy día le dice, ¿qué hizo usted, señor? ¿Por qué está girando a cuenta mía? ¿Te fijas ese pequeño detalle? ¿Por qué usted me gira en cuenta mía? El problema lo tiene él, no lo tengo yo. Lo tiene él. Entonces tú vas a tener a Politilandia yendo a hacer este juego. Vas a tener a René Cortázar, a Chaín, a Cristian Monker, los vas a tener haciendo lo que saben hacer, despostar el animal y ver cómo quedan ellos. Yo lo veo. ¿Qué te diga? ¿Tú quieres que yo vaya a eso? ¿Tú quieres que yo vaya a eso? ¿Tú quieres que yo vaya a eso? ¿Para que me escupan? ¿O para que de alguna manera me dejen marcando ocupado y yo pierda esa elección? ¿Ya? ¿Tú crees que yo vaya a eso? Ya, pues, anda. Entretenidísimo. Ya. Oye, Tomás. Ya, por favor, yo encuentro genial. Oye, o sea, a ver, entiendo, y voy a hacer la aclaración. No es que encuentre genial que haya una nueva convención, sino que encuentro genial el estar en una cosa así interesante. Ojalá que no haya nueva convención, pero si hubiera... Porque fue interesante. El anterior, oye, te repito, si hoy día para ir, lo único interesante es que la Elisa Loncón estaba ebria y se bañó en pelota, no sé en qué hotel. Sí, el medio Cagüín se fue de tarro,
pero yo lo encuentro horroroso esa imagen. Eventualmente. ¿Te imaginas eventualmente Elisa Loncón? ¿Te imaginas a Elisa Loncón en pelota eventualmente en una piscina? Yo creo que la madre tierra tiembla. Chuta, la lecera. Yo sabía que la fiestecita era real. Yo lo tenía confirmadísimo que la fiestecita era real, pero no pensé que se iba a ir de tarro a alguien así. Pero porque tienen que ganar, porque quieren monetizar su experiencia, quieren ganar plata a cada cambio. Eso es lo que hizo no solamente Baradit, es lo que ha hecho, ¿cómo se llama? Agustín Squella. Ahora quieren rentabilizar el negocio. Ese fue siempre el objetivo. Sacar plata a este proceso. Sí, eso es lo que... Hay gente que ha lucrado con la crisis chilena. Hay gente que ha lucrado con el odio político entre los chilenos. Yo lo encuentro eso vomitivo. Lo encuentro súper vomitivo. Claro. Oye, se escucha un león. Sí, porque está aquí, mira. Ahí está, mira. Está ahí. Que estaban preguntando por él. No, se está roncando. Yo les pido disculpas, pero es lo más adorable que hay. Lindo. Oye, mira, en esta fiesta republicana, ¿sabes que los amarillos se van a hacer partido político? ¿Supiste? Eso es lo otro. La otra cosa es los plazos acá. Porque la verdad las cosas que, como la pregunta es cuándo quieren convocar elecciones y cuándo quieren tener efectivamente toda esta cosa regularizada. Y si es que efectivamente siguen las mismas reglas eventualmente para la legalización de partidos antes. Esto lo tendrían que llegar y... No es tan simple llegar y legalizar un partido. Y yo creo que lo que van a terminar haciendo es trabajando sobre los partidos que están actualmente legalizados. Así que por ende van a llegar a incorporar a muchas de estas personas en calidad independiente. No les queda otra alternativa. Porque no alcanzan a legalizar sus partidos en las condiciones que ellos pretenden para llegar y competir así. Así que por ende, si ellos quieren joder a la lista del pueblo, van a tener que llegar y justamente no establecer reglas especiales para alguien para llegar y armar un partido fast track, así por así decirlo. Entonces, yo no veo estos partidos que no están constituidos a tiempo para hacer un proceso que ellos pretenden llegar y tener culminado de aquí al próximo año. No lo veo, fíjate. Van a tener que llegar y trabajar con los partidos que están actualmente legalizados. Y a menos que apenas decidan no hacer eso y hacer una cosa diferente, bueno, se les va a meter en la lista del pueblo, se les va a meter los Gino Lorenzini, se les va a meter los Parisi, se les va a meter eventualmente las tías Pikachu, se las va a meter porque tienen buena capacidad de gestión. Oye, sí, armaron muy rápidamente esta cosa. O sea, hay capacidad de gestión para llegar justamente a constituir ese grupo. ¿Verdad? Y además, después el CERVEL llegó y torció las normas de tal modo de permitirle a Fernando Hacha poder postular sin poder hacerlo. ¿Ya? Así que por ende, eventualmente los tipos han tenido mala fe. Los tipos han estado dispuestos a llegar y torcer las normas a su antojo. No han tenido buena fe. Oye, y este grupo, quiero saber, con el tema de los amarillos, ¿qué futuro le ves? Porque es bien variado. Son dominantes en la izquierda. Pero ¿cómo lo ves? No son dominantes en su izquierda. A ver, después de la incorporación de Carolina Tobá a este gabinete, tú tienes que se produjo una profundización de la disputa entre la izquierda. ¿Ya? Si tú tienes al PC con una izquierda inorgánica que se siente herida políticamente por la derrota del plebiscito y producto del cambio de gabinete. ¿Ya? Lo que le pasó al subsecretario de Interior, el tipo que venía de Educación, Nicolás Cataldo, y el hecho de que al mismo tiempo la filtración, te quiero decir que la filtración de lo de Nicolás Cataldo, yo la recibí el día lunes. La misma filtración que recibió Kast, y yo no me di por aludido. Esto vino de parte de la gente de Ana Lía Uriarte y de parte de Manuel Monsalve, que eran los grupos socialistas que querían joderse al PC. ¿Por qué Kast se hace eco de esa pelea? ¿Por qué se hace eco? No le correspondía. Y se hace eco y genera ruido porque ayudó a un grupo allá dentro del gobierno en su pelea con el otro grupo. Fue Mario Weissblut que dijo hace pocos días atrás que este era un gobierno, después del cambio de gabinete, que le hablaba al 38% del país. Al 38% del país. Como dando a entender que seguía siendo un gobierno insuficiente, de minoría. ¿Ya? Bueno, eso es la realidad. Entonces,
cuando tú tienes en este instante estos otros grupos no pasaron a ser dominantes, no lo son. Me da en la cabeza que efectivamente no son dominantes ni en la izquierda, ni son dominantes a la derecha. Es el mismo grupo Sichel. Amarillos es el mismo grupo de Sichel. Es exactamente el mismo grupo Sichel. Y la verdad de las cosas que, obvio, están envalentonados porque el rechazo ganó, ¿ya? Pero anda a ver cómo lo van a poder efectivamente beneficiarse. Bueno, eso no se ha logrado en Inglaterra siquiera con los grupos que están en el Partido Conservador. Hoy día, la figura que gana y se impone eventualmente como primera ministra, actualmente, que es la tercera mujer que los conservadores tienen de primera ministra, la tercera. Los laboristas, o sea, que no tienen hasta el día de hoy una mujer primera ministra, hasta el día de hoy, no la tienen. Pero los conservadores esta es la tercera. Pero es una mujer muy débil porque la verdad las cosas es que ella ha jugado a representar los grupos más ultristas del Partido Conservador. Pero la verdad las cosas es que todo el mundo la ve como una figura muy débil, por así decirlo. Porque el populismo de Boris Johnson ha quedado muy debilitado. Bueno, lo que te quiero tratar de explicar es de que tú hoy día en los grupos que han tratado de barajar conflictos como ellos tienen y que nosotros tenemos, no han ganado. No han prosperado, han perdido. Y ellos han tratado de monopolizar la cancha en perjuicio del resto. Y eso no ha sido posible de poder hacer. No lo han logrado hacer. Y eso va a continuar, esa es la verdad. Oye, varios comentarios. Pero antes te quiero preguntar, a ver, no, espérate, para no perder el hilo. Tomás, ¿cómo ves la fuga de militantes de Chile Podemos Más? Con esta pregunta cierro este tema y nos vamos a otra y con eso te suelto. Pero esa presión que podría lograr en ese conglomerado, ¿seguirá la fuga o frenará pronto? ¿Quién va a capitalizar ese electorado de derecha? ¿Cómo ves eso? Es que lo que pasa es que yo creo que no hay ningún incentivo para que los republicanos trabajen en común con la U y Renovación Nacional y Evópolis. Todo lo contrario. Tú lo que debieras tener es un acuerdo político entre Chile Vamos y los amarillos y esa centroizquierda, pero no lo van a tener porque expresamente no quisieron llegar a acuerdo con ellos en rechazo. No quisieron. Entonces los gallos eventualmente, tampoco en esta vuelta yo los veo juntos. No los veo juntos. Entonces tú vas a tener un mini grupo eventualmente que pueden ir en un acuerdo, si pueden llegar a incorporarse a unas listas, ¿ya? Eso no lo dudo, ¿ya? Pero esas listas van a terminar igualmente desprestigiadas, porque además están definidas territorialmente. ¿Ya? Están definidas territorialmente. Podría ser que ellos se pusieran de acuerdo en una convención elegida con listas nacionales. Eso podría ocurrir. De esa manera podrían tratar de alguna manera de disminuir el costo de imagen que tienen a nivel territorial con algunos de estos grupos. ¿Ya? Pero anda a ver cómo se te va a dar eso. Anda a ver, porque eso es politizar este tema al extremo. Si la convención anterior la indigenizó, la llevó al tema indígena al máximo, ¿ya? Una convención electa 100% con listas nacionales la politiza al máximo. Entonces, en la pregunta que tú me haces respecto a las fugas, si esas fugas expresan un sentimiento anti-establishment, te quiero decir que los grupos tradicionales van a ser el establishment. Tanto el gobierno como esos grupos van a ser vistos como los malos de la película. Y se va a armar una lista que en el fondo sea todos contra estos gallos. Todos contra ellos. Todos contra ellos. Quiero ver eso. Porque esas listas van a tener respaldo electoral. Y las van a tener. Lo mismo el PC. El PC va a tener acuerdo en la prueba de dignidad. Y va a tener mucho cuidado para darle expresión también a identidades indígenas, eventualmente, que de tal modo que de alguna manera pueda llegar y justamente comprarse el apoyo político de esos grupos, por mucho que sean minoritarios. Pero los tipos no van a soltar prenda. Entonces, no van a entrar a esta elección, pueden ser no dominantes, pero no van a entrar débiles. No van a entrar débiles, no van a ser el grupo. Yo siempre dije eso. Y nunca nadie me quiso escuchar. Los grupos dominantes en la izquierda después del plebiscito, aunque ganara rechazo, van a seguir siendo los mismos que son dominantes hoy día. Son los mismos. No han cambiado. Tú para cambiar la correlación de fuerza en eso tienes que cambiar el gobierno. Y mientras no cambies el gobierno,
Los grupos dominantes que eventualmente van a definir la izquierda son los que están en el gobierno, no otros. Entonces, cuando tú me dices a mí los amarillos, estos otros grupos, están muy débiles. Los amenazaron con expulsiones de sus partidos, los tienen eventualmente debilitados. Entonces, esos gallos creen que ellos son las figuras decisivas eventualmente en rechazo. No lo fueron. Y se van a encontrar con que si que giran a cuenta de eso, se van a encontrar con un problema. ¿Es verdad? Oye, Tomás, y para cerrar, primero, un cortito. Si Sichel hubiera sido, fue una pregunta a Sebastián, que además Sebastián nos tiene un cagüín tan bueno acá en el chat, pero ahí le preguntamos a Sebastián. Si Sichel hubiera ido en contra de Boric, ¿ganaba Sichel? No. ¿No? Pues si fue contra Sichel, si fue candidato. No, pero si hubiera sido, al final, no Kast y Boric, sino Sichel y Boric. Pero es que eso no va a ocurrir. No, pero si hubiera sido, Tomás, te están preguntando no, si hubiera sido. No, te vuelvo a repetir, Boric le ganaba a todos los candidatos con los cuales compitió. Ya. Y le ganaba en primera y en segunda vuelta. Tú hubieras puesto a cualquiera de esas figuras contra Boric, cualquiera de esas figuras contra Boric en la segunda vuelta, Boric ganaba igual. Era imposible que el gobierno de Sebastián Piñera generara sucesión, aun cuando fuera con Sichel o con cualquier otro. No tenía cómo. No tenía cómo. Lo había hecho solo 5 gobiernos desde el año 38 en el siglo pasado y no iba a ser Sebastián Piñera el sexto de esos casos. Eran muy buenos gobiernos los que generaron sucesión. Entonces, el afán de haber fragmentado la plancha electoral para llegar y beneficiarse como mal menor fue el error estratégico de esos partidos y esos grupos. Entonces, los gallos creen, ese es el oportunismo escénico al que yo te estoy diciendo que los domina en esta vuelta. Es lo que llevó a rechazo a meter a Rodrigo Villa, a meter a Bernardo Fontena, a Gonzalo Müller, a Selume, a Marco Antonio González. Gente que creyó que daba lo mismo cometer los errores que hubieran querido porque ganaban de todos modos. Hazlo, ahora vean, con esa mentalidad van a enfrentar la convención, no te pierdas, eso lo van a intentar. Lo van a intentar, pero les va a ir mal. Porque no es lo mismo el rechazo que a la hora de llegar y decir votemos por Chaín. No es lo mismo rechazo que te digan votemos por René Cortázar. No es lo mismo votemos rechazo actualmente que votemos por Bernardo Fontaine. Inténtalo. Inténtalo. Oye, para cerrar, quiero saber tu opinión de lo que pasó con Guillermo Tellier. ¿Viste lo que pasó con Guillermo Tellier? Guillermo Tellier también se fue de tarro de una conversación privada que había tenido con Gabriel Boric. Lo echó al agua. ¿Viste eso? Si todos echan al agua, si hubo una discusión también entre Gabriel Boric con el director de la PDI, que también ha salido. Sin ninguna compensación, Gretchen, te voy a decir una cosa, por eso cuando a mí se enoja Javier Macaya porque yo he hecho público las conversaciones con él, lo siento, la verdad, cosa es que aquí entendámoslo. Aquí tú no puedes tener doble discurso, no puedes tener un discurso privado y uno público, no puedes, tienes que tener uno solo. Y tienes que ser capaz al mismo tiempo de ser confiable, por así decirlo. Tienes que ser capaz de ser confiable en un determinado momento. Y lo que pasa es que estos tipos han jugado siempre creyendo que estamos viviendo en los años 60, que en donde la política eran radioteatros y se informaban a través de la radio. No, eso ya no existe. Hoy día hay redes, hay show, hay una cosa pública. Tú tienes que sostener lo que tú dices en privado y en público. Por eso estoy convencido que aunque ellos están diciendo lo contrario, ya tienen el acuerdo constituyente armado. Lo tienen armado. Oye, Gretchen, si esto está armado. Pero ellos saben que tienen un costo político. Bueno, entonces ese costo político es lo mismo con Tellier. Tellier no se va a ir a la casa, por mucho que Daniel Núñez llegue y diga, agarramos nuestras cositas y nos vamos al frente. No es cierto eso. No es cierto. Los gallos quieren seguir ahí adentro y quieren jugar a ambos lados del mesón. Pero lo que vas a tener ahora es aumento de la violencia. Gretchen, aumento de la violencia. Vas a tener violencia. Y eso es una cosa que, entendámoslo, es central de este ciclo. El gobierno, para poder cambiar eso, tiene que llegar y ordenar a sus propios grupos. Tiene que estar dispuesto a reprimir estos brotes. Y como no tiene voluntad de hacerlo, porque no lo tiene, porque le pasa lo que tú acabas de decir, que Guillermo Tellier le filtra la conversación y se la hace pública, neutraliza al gobierno, lo deja marcando ocupado. Y lo demuestra como que están divididos. Entonces,
ese asunto es solamente caldo cultivo que aumente la violencia, y esta guerra interna en ese gobierno aumente. Si no tienes conducción, tienes un vacío político. Esa es la verdad. Muchísimas gracias, Tomás. Hemos llegado al final de este día lunes. Yo no sé cómo no te voy a tirar a candidato, porque sabéis que acá tenemos un gabinete armado. La Samantha, Felipe y yo vamos a bueno, hagamos eso, levantemos una candidatura presidencial, que es distinto. Pero no a la convención constitucional. Armémosla para llegar y salir de esta crisis. Y eso es lo otro que le dije a Javier Macaya este fin de semana. Y se lo dije y yo lo vuelvo a decir. Si tú quieres llegar a un acuerdo constituyente, ¿por qué no exigen una elección presidencial y parlamentaria cualquiera el resultado del texto? Pero tú no puedes estar convocando, después de que rechazaste, a cambiar rechazo a otra cosa. Y en el fondo gane apruebo o rechazo a ese texto, ¿vas a seguir igual por 3 años? No, pues señor. Convoquemos a nuevas elecciones. Cambiemos el gobierno. Y ahí conversemos. Ahí tú tienes una llave para el acuerdo. Ahí tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué más? Yo defino términos aquí. Y esto no es gratis, por así decirlo. No es girar a una cuenta corriente de los demás y yo hago lo que quiero con ella. Sino que pongo mi capital de por medio y digo, ¿sabes qué más? Vamos a esto, pero vamos a un nuevo mono, vamos a un nuevo gobierno, vamos a una nueva oportunidad para el país, con nuestro Congreso. Pero no quieren. Ellos quieren todo lo que les conviene, pero no lo que los perjudica. Y tú comprenderás que eso también es parte del problema. Así es. Como dice el dicho de campo, revolver el brasero con la pata de la guagua. Oye, Tomás, muchísimas gracias. Nos vemos. Los dejo a todos los que están conectados, invitados mañana a las 10 de la noche, que activen la campanita para que lleguen las notificaciones de las noticias que voy a estar transmitiendo. Sale noticia, ¡pum! Así que para que estén con la campanita. Nos vemos mañana a las 10. Muchas gracias, Tomás. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, cariños a todos. Cariño, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.